Apliquemos los principios de cantidad de movimiento en la solución de los problemas. Partamos por un problema elemental. Un cuerpo de 12 kilogramos se desplaza a razón de 6 metros por segundo. ¿Cuál es la cantidad de movimiento de dicho cuerpo? Por definición, ¿qué sabemos? Que cantidad de movimiento es igual a masa por la velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento será, ¿cuánto es la masa? 12 kilogramos por 6 metros por segundo. Obviamente que la cantidad de movimiento resulta 72 kilogramos por metro sobre segundo. Sería la respuesta al problema. Problema elemental que nos va a ayudar a la solución del problema 2. De este segundo problema. Calcular la cantidad de movimiento total de las esferas mostradas. Si sus masas son iguales a 10 kilogramos, la masa de cada esferita es de 10 kilogramos cada una. Y la velocidad v sub 1 tiene una velocidad de rapidez de 9 metros por segundo y la rapidez de 2 es 12 metros por segundo. Tienes que recordar que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y tiene la misma dirección que la velocidad. Recuerda, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y tiene la misma dirección que la velocidad. Lo vimos en problema, en la teoría. Veamos. Voy a calcular la cantidad de movimiento. Veamos aquí. Aquí hay una cantidad de movimiento P sub 1. Y aquí hay una cantidad de movimiento P sub 2. A ver, calculemos la cantidad de movimiento P sub 1. A ver, va a ser igual masa por velocidad. ¿Cuánto es la masa? 10 por su 9 sería 90 kilogramos metros sobre segundo. Calculemos la cantidad de movimiento del móvil 2. ¿Cuánto es su masa? 10 kilogramos por su velocidad, que es 12. 120 kilogramos por metro sobre segundo. Muy bien, ya tengo las cantidades de movimiento. Recuerda que son magnitudes vectoriales. Voy a graficarlos para hallar la cantidad de movimiento total. Aquí abajo grafico la cantidad de movimiento P sub 1. Y por aquí la cantidad de movimiento P sub 2. Ahí tenemos. Sabemos que el valor de P sub 1, ¿cuánto es? 90. Y el valor de P sub 2, ¿cuánto es? 120 kilogramos metros sobre segundo. Como son magnitudes vectoriales, tengo que resolverlo como si fueran vectores. Son perpendiculares, obviamente que la cantidad de movimiento total será la resultante. Por lo tanto, por Pitágoras, ¿no? Esto me resulta un triángulo, los lados de un triángulo notable. Vemos que la cantidad de movimiento total o resultante será esto. Recuerda que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Esta será la cantidad de movimiento. Como dice, total. Ahí está. ¿Cuánto vale? Son los lados de un triángulo notable, 90 y 120. La cantidad de movimiento total, ¿cuánto es? Triángulo, lado de un triángulo notable, 150, ¿no? Ahí está. Recuerda que son magnitudes vectoriales. Muy bien, veamos aquí este siguiente problema.
Se desea imprimir a un cuerpo de 5 kilogramos una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Qué impulso será necesario proporcionarle? Vamos al concepto de impulso. ¿Qué dijimos del impulso? Impulso era igual a ¿qué? A ver, queremos imprimir una rapidez de 20 metros por segundo a una masa de 5 kilogramos. ¿Qué impulso será necesario? Muy bien, veamos aquí. Se desea imprimir a un cuerpo de 5 kilogramos una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Qué impulso será necesario proporcionarle? A ver, veamos. Voy a hacer un gráfico. Obviamente que el impulso está relacionado con la fuerza que se le aplica. A ver, aquí tenemos inicialmente, ¿no? Se le desea imprimir a un cuerpo de 5 kilogramos, esto es lo inicial, mediante una fuerza, qué sé yo, pues, ¿no? Una fuerza. Imprimir una velocidad de ¿cuánto? Una velocidad, vamos a llamarle, esta es su velocidad inicial, que es 0, y esta es una velocidad final de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es el impulso? El impulso que se le debe imprimir. Ese es el impulso. Muy bien. A ver, ¿qué podemos decir? Podemos decir, aplicar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Vamos a aplicar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Qué me dice? Que impulso es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Muy bien, entonces yo observo que la cantidad de movimiento inicial es 0, porque su velocidad es 0. O sea que esto es 0, inicial. Por lo tanto, el impulso solamente quedará determinado en masa por la velocidad final. ¿Cuánto es la masa? 5 kilogramos por la velocidad que es 20 metros por segundo. De tal manera que el impulso queda determinado como 100 ¿qué? Newton por segundo. Recuerda que la unidad de impulso es Newton por segundo. Vayamos al siguiente problema. El siguiente problema es una aplicación también de lo que está ahí. Un coche que se movía en forma recta y en una sola dirección cambió su rapidez de 2 metros por segundo a 8 metros por segundo. ¿Qué impulso motivó dicho cambio? Si su masa es de 2 kilogramos. Si nosotros hacemos un gráfico, veamos. Aquí tenemos el coche, cuya masa es de ¿cuánto? De 2 kilogramos. Tiene una velocidad inicial, vamos a llamarle de 2 metros por segundo. Dice que cambió su velocidad ¿a cuánto? A 8 metros por segundo. La pregunta es, ¿qué impulso motivó dicho cambio? Recuerda el impulso. Se representa por I o por J. Muy bien, aquí también vamos a aplicar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Qué tenemos? Que impulso es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Reemplazamos. ¿Cuánto es la masa? 2 kilogramos.
por la velocidad final. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. Menos la masa por la velocidad inicial. Y eso resulta 12 newton por segundo. En ambos problemas hemos aplicado lo mismo. O sea, ¿qué cosa hemos aplicado? El teorema del impulso y la cantidad de movimiento.